En mi última conversación con el gran científico Roger Penrose, hace ya unos cuantos años, me acuerdo que estaba a punto de descubrir dónde nace la conciencia. En unos canales protegidos llamados microtúbulos en el cerebro con efectos cuánticos. En la conversación de ahora podrán ver que su campo de investigación ha aumentado, pero también sus dudas. Seguimos sin saber dónde nace la conciencia de uno mismo, sin saber dónde nace este sentimiento de que somos yo y no otra persona. Hace 10 años, la computadora Deep Blue ganó una partida a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Los defensores de la inteligencia artificial cantaron victoria. Por fin quedaba claro que era posible crear computadoras más inteligentes que los humanos. Solo hacía falta disponer de la tecnología necesaria y tener un conocimiento suficiente de las leyes físicas. Hoy tenemos robots que realizan tareas con una rapidez y precisión que superan con mucho a cualquier humano. Los informáticos programan ordenadores cada vez más complejos. El objetivo último es crear un cerebro que tenga cables y chips en vez de neuronas y sinapsis. Pero hay algo que se les escapa. Un ordenador no siente el frío ni el calor, no se emociona ni comprende las cosas. En definitiva, un ordenador no tiene conciencia. Y sin ella es imposible crear una verdadera inteligencia. A partir de aquí surge una pregunta difícil de responder. ¿De dónde sale la conciencia? A pesar de que algunos físicos y neurólogos afirman que las leyes que operan en el cerebro son perfectamente conocidas, hay un gran interrogante que se esconde detrás de la conciencia. Y no es el único. Si repasamos la historia de la física, veremos que aún quedan bastantes incógnitas por resolver. Todavía no se ha logrado hacer totalmente compatible la teoría cuántica con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Tampoco se comprende la naturaleza del espacio a la escala infinitamente pequeña de las partículas elementales. La conciencia es otra de estas incógnitas. No se puede explicar ni con la mecánica clásica ni con la cuántica. Se pueden crear algoritmos para que una computadora sea capaz de realizar cálculos y operaciones muy complicados. Pero la naturaleza del pensamiento humano y de los mecanismos de comprensión no es algorítmica. Y por lo tanto es imposible crear conciencia a partir de datos y ecuaciones. Tiene que haber algo más, algo que explique la emergencia del pensamiento y los sentimientos, la capacidad de tener una idea y de recordar. Una ley que opera en nuestro cerebro y que explica la diferencia entre un ser humano y un ordenador capaz de ganarle una partida de ajedrez. Sir Roger Penrose es uno de los personajes actuales más destacados de la matemática, la física y la cosmología. Desde sus controvertidas teorías sobre la consciencia hasta su nuevo libro sobre las leyes del universo, hoy nos transmite sus conocimientos en redes. Para mí, el fenómeno de la conciencia no solo depende de propiedades cuánticas, sino también de otras propiedades que van más allá de las cuánticas. La última vez que nos vimos fue hace unos 7 años. De hecho, estabas con Hameroff, el científico del cerebro. Y desde entonces has estado investigando algunos de los temas más importantes que se pueden tratar, temas como la conciencia, lo desconocido, lo conocido. Y es precisamente por aquí por donde me gustaría empezar esta vez. Desde mi punto de vista, lo que implica el concepto de conciencia depende de una serie de aspectos físicos que todavía desconocemos. Esto está parcialmente relacionado con un argumento importante basado en el famoso teorema de la lógica de Gödel, el lógico Kurt Gödel, según el cual los procesos conscientes del pensamiento no son procesos computacionales.
algo que se deriva de la demostración de una serie de resultados matemáticos. Gödel afirma que existe algo fuera del ámbito de la computación que impulsa nuestros procesos mentales. Por lo tanto, aunque la conciencia es el resultado de una serie de procesos físicos que tienen lugar en el cerebro, es decir, hay una serie de procesos físicos que derivan en la conciencia, estos procesos físicos no son los procesos normales que se estudian actualmente en la física. Esto significa que necesitamos introducir un nuevo elemento en nuestra forma de entender la física. Y este elemento sería para mí la mecánica cuántica, y cómo los fenómenos a pequeña escala descritos en la mecánica cuántica se fusionan con los fenómenos a gran escala de los objetos macroscópicos. ¿Y qué es para ti una conducta consciente? Bueno, no es algo fácil de explicar, ¿eh? Pero yo siempre resalto un aspecto de la conciencia humana, y este es la capacidad de comprensión. La comprensión requiere conciencia, y no tiene sentido decir que un ente comprende algo si no tiene conciencia de ese algo. La conciencia es un requisito necesario para poder comprender. Según afirma Gödel, la comprensión en el campo específico de las matemáticas, y las matemáticas es un campo muy limitado, no es algo computacional. Y al no ser computacional, lo será todavía menos en otros ámbitos, como por ejemplo, con la sensación de dolor, que es algo que afecta a la conciencia. ¿Cómo puede entenderse desde la perspectiva de la computación? Pues para mí la computación se aleja mucho de lo que realmente implica el concepto de la conciencia. Kurt Gödel nació el 28 de abril de 1906 en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Su padre era el propietario de una próspera fábrica textil y Kurt pudo dedicarse plenamente a sus estudios. Muy pronto se interesó por las matemáticas y se unió al Círculo de Viena. Este grupo de matemáticos se reunía cada jueves a las 6 de la tarde. Fundaron la Escuela del Positivismo Lógico y su principal premisa era que lo que no es verificable empíricamente no tiene sentido. En 1930 Gödel se doctoró en matemáticas y justo después publicó el teorema de incompletitud que le haría famoso en todo el mundo. Con él demostraba que hay proposiciones que no se pueden probar ni refutar. El teorema era la formulación matemática de la paradoja del mentiroso. Si yo digo, esta afirmación es falsa y estoy diciendo la verdad, esto significa que la afirmación es falsa, con lo cual estaría mintiendo. En cambio, si la afirmación es falsa, la afirmación deberá ser verdadera, lo cual nos lleva de nuevo a una contradicción. Esto es un bucle extraño en el que cada suposición inicial conduce a una refutación de esta. La frase "yo estoy mintiendo" es otro ejemplo de bucle extraño. En otras disciplinas como la pintura y la música, también podemos encontrar bucles extraños. Los dibujos de Escher son paradójicos e infinitos, como el de las manos que se dibujan a sí mismas. Termina en el mismo punto donde ha empezado y por lo tanto vuelve a empezar continuamente. Las fugas de Bach son otro ejemplo de bucles extraños. Las voces repiten sucesivamente lo que cantaron las anteriores. Una vez en Estados Unidos, Gödel se instaló en Princeton y consiguió una plaza en el mismo centro donde trabajaba Einstein. Allí se hicieron amigos y trabajaron juntos en algunos proyectos. Concretamente, Gödel consiguió demostrar la existencia de soluciones paradójicas en el campo de la teoría general de la relatividad. Una de estas paradojas era que las ecuaciones de Einstein podían ser compatibles con universos donde era posible viajar en el tiempo. El mismo Einstein llegó a dudar de sus propias teorías después de que Gödel trabajase con ellas.
Einstein confesó una vez que cuando su trabajo ya no era de gran importancia, solo iba a su despacho por el placer de volver a casa charlando con Gödel. Con los años, el desequilibrio psicológico de Gödel se fue haciendo más evidente y al final de su vida permaneció recluido en casa pensando que unos enemigos imaginarios querían acabar con él. Sin embargo, y a pesar de su enfermedad, su trabajo ha tenido una gran importancia entre el pensamiento científico y filosófico del siglo XX. De acuerdo con tu pensamiento, si no hay una presencia consciente subyacente a las respuestas de un ordenador, si no puedes detectar una presencia consciente, esto significa que se trata de un ordenador y no de una persona. Ahora estoy pensando en el famoso test de Turing. Realmente, ¿hemos avanzado algo en este sentido? ¿No estarás de alguna manera subestimando o sobreestimando los procesos conscientes de los seres humanos? Un ordenador puede conseguir muchas cosas para las que es difícil utilizar la conciencia. Además, los ordenadores juegan muy bien al ajedrez si están correctamente programados. Pero en lo que respecta a la conducta consciente de un ser humano inteligente, los ordenadores no han avanzado. Para los test de Turing, que se organizan una vez al año, se elige un tema específico y se otorga un premio al ordenador cuyo comportamiento sea lo más parecido al de un ser humano. Pero nunca se parecen mucho. Lo que es interesante es que Turing, el creador de este test, y cuya influencia ha sido fundamental en el desarrollo de los ordenadores, concedió una vez una entrevista en la radio y allí explicó que para que un ordenador tuviera características humanas necesitaría ser 10 veces tan potente como la máquina de Manchester. Esto fue en los años 50 y desde entonces los ordenadores han progresado muchísimo, pero siguen sin existir pruebas que demuestren que los ordenadores han progresado a la hora de imitar a los seres humanos en actividades humanas conscientes, por mucho que hayan avanzado. Mucho más que durante Turing. Han avanzado mucho más de lo que preveía Turing, pero todavía no hay indicios que apunten hacia una conducta consciente. Bueno, una cosa que parece increíble cuando piensas sobre estas cosas. Me refiero al cerebro, y citando tus propias palabras, es difícil pensar que un objeto con un aspecto tan poco, te estoy citando, tan poco prometedor pueda hacer tantos milagros. El cerebro. Es verdad, ¿no? Sí, y Turing dijo algo similar cuando comentó que su aspecto era tan poco prometedor como el de un plato de gachas.